Es una excelente noticia que este libro, del cual es difícil conseguir o no es fácil conseguir ejemplares, vaya a estar disponible en fechas próximas. Debo decirles que se trata de un libro de 640 apretadas páginas. Reencuentro de Marx con América Latina, y es por lo tanto un libro gordo. La palabra hoy está desprestigiada, diríamos que es un libro extenso, prolongado. De gordo ya es políticamente incorrecto y por lo tanto difícil de abordar en su conjunto. Voy a entonces concentrarme en una de sus partes. No me parece que es una parte marginal, es un asunto central, tan así que esta serie de debates partieron de esta reflexión, que es la subsunción real del consumo en el capital y que corresponde a una de las partes del libro, la segunda parte, titulada precisamente La subsunción real del consumo bajo el capital o el capitalismo contemporáneo. Espero entonces que esta reflexión sobre un aspecto puntual permita, por un lado, continuar el diálogo con Jorge y resultar, pese a cierta dificultad técnica, entendible y útil para quienes nos escuchan o eventualmente lean a Jorge. Esta parte, la parte 2, titulada La subsunción real del consumo bajo el capital o capitalismo contemporáneo, se refiere a lo que, según el propio Jorge es, y lo cito, el núcleo de la teoría de Marx sobre el desarrollo capitalista, nada más y nada menos. Y me parece ciertamente que es una de las vetas más productivas, no solo de este libro, que es una compilación, no solo del recuento, sino del pensamiento de Jorge. Aunque en esta versión, en este resumen, en esta síntesis de conceptos que aparece en el libro El Reencuentro de Marx con América Latina, no se hace una cita explícita. Los conceptos de subsunción formal, subsunción real del trabajo en el capital son desarrollados por Marx, sobre todo, me parece a mí que sobre todo, en el llamado capítulo 6, preparado para el capital, pero inédito. Y ahí Marx, y no está de más ver qué es lo que dice, escribe lo siguiente: la característica general de la subsunción formal sigue siendo la directa subordinación del proceso laboral, cualquiera que sea tecnológicamente hablando, al capital. Sobre esta base, empero, se alza un modo de producción tecnológicamente específico que metamorfosea la naturaleza real del proceso de trabajo y sus condiciones reales, el modo capitalista de producción. Tan solo cuando éste entra en escena se opera la subsunción real del trabajo en el capital. Obviamente no es la única referencia de Marx, pero es quizá en un par de frases una buena síntesis de lo que está pensando. Jorge extiende este concepto, o lo extiende explícitamente, porque pienso que en Marx no estaba necesariamente circunscrito, pero en todo caso había que hacer este esfuerzo intelectual, porque extiende este concepto a lo que llama subsunción real del consumo bajo el capital, que contra lo que alguno desprevenido pudiera pensar por el uso habitual de la palabra consumo, no se refiere al consumo final o improductivo, al consumo que realizamos las personas, sino que es, y cito a Jorge una vez más para que quede claro de qué estamos hablando, la subsunción real del consumo humano y del consumo productivo y de sus premisas materiales, pero también del propio sujeto humano en tanto que valor de uso peculiar. Para decirlo muy brevemente y quizás de manera intuitivamente más fácil de entender, el concepto propuesto hace referencia a la subordinación de la vida toda, tanto la productiva como la que a veces llamamos reproductiva, a la lógica del gran dinero. Pienso que la propuesta es extremadamente sugerente y a lo mejor y ahí no habrá la misma simpatía porque es alguien con quien Jorge ha polemizado y yo también, pero en otros trabajos. Me parece que está cerca de un planteamiento que ha hecho hace también 40 años Antonio Negri. No estoy hablando de Negri Hart del Imperio,
sino los ensayos y artículos de Negri que empezaron a ser escritos desde los 70 del siglo pasado y que años más adelante fueron agrupados bajo el título de Fábricas del Sujeto, Ontologías de la Subversión, donde Negri, y creo que en la misma línea, no necesariamente hay que coincidir con un autor para encontrarse en el mismo camino a partir del concepto marxista de subsunción, en donde Negri, digo, sostiene, cito, el problema insoluble del sistema, claro está, es la subsunción real de la sociedad en el capital, en la cual todo el tiempo de vida queda reabsorbido en la producción. De modo que el objetivo es luchar contra el dominio capitalista sobre la reproducción, sobre la familia, sobre el mercado de trabajo, sobre la asistencia, sobre la educación, pero también contra la represión, contra las cárceles, contra el control territorial, contra los mecanismos de marginación y degradación. Hasta ahí, Negri. También yo, en los mismos años, en los años 70 de la pasada centuria, me ocupé de las modalidades de la llamada subsunción, en un libro, La explotación del trabajo campesino por el capital, que luego reapareció en una nueva edición compilado con otros textos. El texto disponible hoy, o todavía disponible hoy, es El Capital en su laberinto. Y en este libro de los años 70, fines de los 70, se llama La explotación del trabajo campesino por el capital, establezco algunas precisiones conceptuales respecto de estos conceptos, respecto de, valga la redundancia, de estos conceptos de Marx, que quizás en este momento me serán útiles para avanzar un poco más en la discusión con Jorge. Digo en este texto, que tuve que releer, porque uno ya no se acuerda a estas alturas de lo que escribió hace 30 y tantos años, ya ni siquiera se acuerda de lo que escribió ayer, entonces, y releyendo me dije, carajo, no estaba del todo mal. Bueno, no, ya en serio, digo ahí que la subsunción formal y la subsunción real son bien vistas, tal como las maneja Marx en estos textos, dos dimensiones del concepto de producción capitalista. Dos dimensiones que en el discurso de Marx aparecen gracias a un proceso teórico de abstracción analítica. Marx toma la unidad inmediata del proceso de producción capitalista y descubre, con un proceso de abstracción, de análisis, de separación de lo que está unido, dos dimensiones distintas. Estas dos dimensiones, en este caso, son subsunción formal o aspectos formales de la subsunción y subsunción real o aspecto real de la subsunción o dimensión real de la subsunción. Pero, insisto, bajo el dominio del sistema del gran dinero, el sistema capitalista, se nos presentan en su unidad inmediata. Hay un proceso de separación intelectual. Y lo mismo puede decirse de otros dos conceptos que Jorge y otros han planteado, por cuanto que son simétricos de esto de subsunción formal y real, que es plusvalía absoluta y plusvalía relativa, que remiten a dos aspectos inseparables del plusvalor, o más bien dicho, a dos aspectos inseparables del plusvalor en tanto que este es apropiado por el capital. El primero referido a que la jornada laborada es siempre mayor que el tiempo de trabajo necesario, es decir, que el tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de los medios de vida que requeriría esa persona para sobrevivir, es decir, a la diferencia en términos absolutos entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo total, es decir, la existencia siempre de un tiempo de trabajo excedente. A esto remite el concepto plusvalía absoluta, mientras que el segundo se refiere a la proporción que existe entre uno y otro, a la medida de la plusvalía sobre el capital total, es decir, sobre el valor total de la producción. Es decir, a la relación entre el tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo total, o si quieren, entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. Es decir, se trata de conceptos que surgen de un proceso de análisis o descomposición. Es verdad que estos conceptos lógico-estructurales pueden ser, de hecho son y han sido, y lo fueron por Marx, empleados como claves explicativas. Hablo de claves, no son los conceptos que explican, son llaves que permiten construir conceptos que sí explican, pero son claves o llaves explicativas de ciertos procesos históricos, y entramos aquí en otra dimensión. Por ejemplo, la transición del taller a la gran industria, la transición de las formas todavía
rústicas, artesanales o ya agrupadas en una escala mayor, pero todavía no transformadas tecnológicamente, o la otra, los conceptos de plusvalía relativa y absoluta, el predominio epocal de ciertas vías de extracción de plusvalía, en ciertas épocas, circunstancias y sectores, la forma de extraer el excedente, de maximizar el excedente, de explotar al máximo la fuerza de trabajo del trabajador, la forma más viable o más adecuada o más practicable para el capital de incrementar sus ganancias, puede ser la de reducir el tiempo de trabajo necesario, constreñir el tiempo de trabajo necesario o incrementar la diferencia relativa entre uno y otro por la vía relativa, que puede ser por la vía de la tecnificación. En todo caso, esto se ha utilizado con mucha frecuencia y de manera muy fructífera. Sin embargo, vuelvo a insistir en lo mismo, el hecho de que estos conceptos puedan utilizarse para la comprensión de procesos específicos, históricos o regionales específicos del capital o del capitalismo, no significa que sean categorías históricas originariamente, más bien todas lo son, pero no son categorías surgidas del intento de esclarecer periodos históricos, son categorías surgidas del intento de esclarecer el capitalismo en su forma típica o su forma general o su forma dominante, que luego pueden ser utilizados, como Marx lo hace, para explicar fases anteriores o procesos de transición o momentos específicos del capitalismo, incluyendo, claro está, después de Marx, el imperialismo, y es toda una disquisición que Jorge aborda y que abordaré de manera extremadamente breve después. Aclaro pues, no puede haber subsunción formal del trabajo bajo el capital si no hay capitalismo. Podemos utilizar ese concepto para decir esto que estamos viendo aquí es la construcción histórica a través de la violencia y de las premisas necesarias para que surja lo que después surgirá, que yo ya sé que surgió, porque yo estoy después, que es el capitalismo. Esto nos muestra, es el huevo de la serpiente, pero el huevo de la serpiente no es la serpiente, el huevo de la serpiente no es más que esto, el huevo de la serpiente, que sabemos que es el huevo de la serpiente porque conocemos a la serpiente y no me extiendo sobre ello. Y también es imposible, aunque a veces lo decimos, es imposible concebir la plusvalía relativa sin plusvalía absoluta, y es imposible la plusvalía absoluta sin plusvalía relativa. Las dos dimensiones van siempre juntas. Hay vías para extracción de plusvalía, sin duda, y hay momentos históricos en los cuales la relación entre la subsunción formal y la subsunción real, o lo que llama Marx subsunción real como subsunción integral, radical o plena, aparecen de manera distinta. Esta disquisición aparentemente puramente de hermenéutica, así como si no quisiera hacer otra cosa más que leer y leer una y otra vez el texto inédito, puede resultar pertinente. Creo que juega a la hora de emplear históricamente los conceptos de subsunción, cosa que emprende Jorge, cosa que emprende Negri para otros fines, cosa que emprendo yo también para otras necesidades políticas actuales. Y es que Marx emplea el concepto de subsunción real en el sentido de subordinación plena o integral del trabajo en el capital. Subsunción real, entonces, incluye los aspectos formales, propiedad privada de los medios de producción, trabajo asalariado, etc. Y los aspectos materiales, mecanización, industrialización, división del trabajo, especialización. La subsunción real o integral es para Marx, y esto es importante, la forma general del modo capitalista de producción. Es decir, el modo en el que el capitalismo como un todo aparece o se nos muestra, independientemente de sus particularidades o especificidades, por sectores, por regiones, por momentos. Es la forma general del modo capitalista de producción, la subsunción real, y al emplearla en términos históricos, Marx concluye que es la forma no solo general, sino dominante, y no solo dominante, sino superior, y no solo superior, sino tendencialmente exclusiva. O sea que el capitalismo es, en términos históricos, y utilizando ese concepto en un sentido histórico, el modo en el que la subsunción real, como forma general del capitalismo, va siendo cada vez más dominante, va pasando de formas inferiores a formas superiores, y va transformándose en la modalidad exclusiva. No puedo extenderme en esto demasiado, pero esto no quita que si tal cosa no sucede,
todo lo planteado por Marx sigue siendo absolutamente válido. Quiero decir, la forma general del capitalismo es la forma general del capitalismo, independientemente de que no sea su forma particular exclusiva, o de que no sea su forma histórica dominante, o de que pase lo que pase en la historia posterior. Marx no tenía una bolita para adivinar. Lo que él decía es, esta es la forma general y creo que históricamente es la forma dominante, superior y exclusiva. Sin embargo, un siglo y medio de historia transcurrido desde que Marx nos propuso estos conceptos nos ha mostrado que ciertamente la subsunción real es la forma general del sistema mundo en todos sus poros, pero de ninguna manera su única forma particular. Marx en ese mismo texto, en el texto inédito, distingue lo particular de lo general. Y por lo tanto tampoco su forma tendencialmente exclusiva. El capitalismo puede existir como capitalismo en general, el modo capitalista de producción se impone y domina sobre todos los poros de la sociedad, aun cuando haya formas particulares en donde la subsunción real no se esté cumpliendo como forma particular, aunque como parte de un todo sí se está cumpliendo. La ley general se cumple a través de mediaciones cuando en sus formas particulares no opera de manera inmediata o directa. Por razones ontológicas, y aquí pues lo diré en 3 párrafos, razones ontológicas que tienen que ver con la irreductibilidad de los valores de uso a los valores de cambio, con la imposibilidad ontológica de subordinar radical, íntegra y absolutamente los valores de uso a los valores de cambio, la reproducción de las personas, la reproducción de la naturaleza, son imposibles para el capital. No porque no se lo proponga, no porque no lo intente por todas las vías, no porque no logre de manera indirecta someterlas a su lógica, pero porque no puede apropiarse de este milagro que es la reproducción, y no me refiero solo a la biológica, sino a la social, de las personas y de la naturaleza, que no son más que 2 partes de una misma realidad, porque las personas son naturaleza, somos naturaleza, y vivimos en la naturaleza como parte de la naturaleza. El milagro de esta reproducción socio-natural, socio-biológica, o como ustedes quieran llamarla, es un milagro del que el capitalismo no puede apropiarse, es un milagro que el capitalismo no puede tampoco entender por más que se esfuerce, por más que lo intente. Así pues, llegado a su crepúsculo, el gran dinero ha tenido y tiene que convivir con innumerables procesos de reproducción social que no son inmediatamente capitalistas, aunque sin duda juegan el juego del capitalismo porque están dentro del sistema. Procesos de reproducción social que le resultan indispensables al capital para mantener viva la acumulación. Dicho de otra manera, en el capitalismo realmente existente, la subsunción real es ciertamente la forma general y dominante del sistema, pero se impone también a través de mediaciones y formas particulares perversas y contradictorias. De por sí, la forma general del capitalismo es esencialmente contradictoria, en lo que no me voy a extender, pero estas formas específicas en las que el capitalismo no opera de manera inmediata en sus modalidades reales, sino que opera a través de otras mediaciones, resultan doblemente contradictorias y sin embargo necesarias. Tenemos así relaciones sociales que son a la vez internas, propias del capital, inmanentes al sistema, y externas al sistema. Toda esta discusión de principios del siglo pasado, y no solo principios del siglo pasado, llegó bastante más lejos, en términos de los residuos feudales, en términos de que si las relaciones de servidumbre o las relaciones de esclavitud en el sureste mexicano era la expresión de que el modo de producción capitalista no dominaba, etc., podían ser hoy rediscutidas o podrían haber sido también entonces rediscutidas a partir de estos conceptos. En ese sentido tiene plena razón Edure, estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, hay relaciones sociales específicas, particulares, que son a la vez internas y externas al orden del gran dinero, que son a la vez formas de sometimiento y espacios de resistencia. Desde la exterioridad, dirían algunos, en esta idea de que el jefe Yaqui pintó una raya y dijo no pasarán, y no han pasado. Estos siguen de algún modo diciendo los pueblos originarios no han pasado y no pasarán, y se acabará el capitalismo y nosotros seguiremos aquí, en el sentido de exterioridad, pero en otro sentido de exterioridad como exteriorización permanente.
permanentemente estamos entrando y saliendo del sistema, puesto que el sistema no puede acabar de reproducirnos como una parte, como una pieza más de su engranaje. Estos ámbitos periféricos, todo con comillas, no por serlo, son menos importantes que la resistencia proletaria, que las modalidades específicamente obrero-proletarias, porque el concepto de proletariado podría ampliarse, de hecho, él lo hace de manera discutible, pero en todo caso, no por resultar estas formas de resistencia y estos ámbitos periféricos son menos importantes que la resistencia en el corazón mismo del sistema. Ahora bien, si el curso de la historia resultó más intrincado de lo previsto y el capitalismo más abigarrado, barroco, grotesco, pero que se pensaba, y aquí con tres palabras designando tres posibles formas de acercamiento a un mismo tema, abigarrado, barroco, grotesco, habrá que afilar los conceptos de subsunción si queremos seguirlos empleando como claves conceptuales, cosa que Jorge y el libro que tenemos hoy como materia de reflexión y otros anteriores hacen. El concepto de subsunción real es un concepto más concreto que el concepto de subsunción formal, concreto en el sentido de síntesis de múltiples determinaciones. Cuanto más determinaciones están ligadas, fusionadas, integradas en un concepto, este es más completo. Es decir, universalidad no es lo contrario de concreción, lo contrario de concreción es generalidad. Entonces, el concepto de subsunción real es un concepto universal y extremadamente concreto, más concreto que el de subsunción formal, porque incluye las condiciones tecnológicas y de división del trabajo propiamente capitalistas, diseñadas expresamente para maximizar las ganancias, porque incluye lo que Marx llama los aspectos reales y en otros sitios lo que Marx llama los aspectos materiales. En este modo de designarlos me apoyaré para hacer una propuesta terminológica. Estas son las que en ocasiones, esta dimensión, llama condiciones de la producción material, estoy citando a Marx en el sexto y medio, y efectivamente constituyen el aspecto material de la subsunción al gran dinero. Material no en el sentido de materia física, es materia económica, es materia social, es materia espiritual, es materia conceptual, es decir, la conformación de los sistemas científicos, tecnológicos, vitales, productivos, reproductivos, espirituales. Pero sin embargo es esta la materia a la que se está refiriendo, no a la forma económica, sino a la materia. Es la subordinación o subsunción material al gran dinero, al que yo he llamado, para diferenciarlo por razones históricas, subsunción material del trabajo en el capital. Y Marx en efecto habla de subsunción material, de los aspectos materiales de la subsunción. Subsunción material entonces, que junto con la formal constituyen las dos facetas que se fusionan en el concepto de subsunción real. La subsunción real no es una, la subsunción formal otra, sino que la subsunción real es la plena subsunción, es decir, la que incluye además de la subsunción formal, la subsunción material, es decir, la revolución tecnológica y el modo de la división del trabajo necesarios para que el capitalismo opere materialmente como una verdadera máquina de producir valor. Distinción esta, que me parece en Marx no era muy necesaria, pues él pensaba que históricamente, otra vez, llevando las categorías al ámbito del histórico, el tránsito de lo que podría llamarse subsunción formal, si sabemos hacia dónde va, a la subsunción plena sería inevitable y generalizado y además más o menos rápido, si es que no lo alcanzaba antes la revolución, optimismo que también Marx tenía en ese momento junto con muchos otros. Entonces, dado que el proceso, el tránsito de lo que se puede llamar el dominio de las formas económicas del capitalismo, más no todavía del contenido material de las mismas, sería rápido, inevitable y generalizado, y todos los ámbitos particulares se incorporarían al sistema bajo la modalidad específica de la subsunción real, no necesitaba incorporar un concepto de subsunción, diríamos, material, como la otra cara de la moneda de la subsunción, junto con la subsunción formal. Sin embargo, tenemos en el capitalismo realmente existente que la subsunción real es la forma general del sistema mundo, sin duda, a la vez que en él se replican, y no solo se replican, sino eventualmente se extienden
formas particulares de subordinación o subsunción en las que están presentes los rasgos formales y no los rasgos materiales, o en las que están presentes los rasgos materiales y no los rasgos formales, de modo que si queremos utilizar esas categorías lógicas en un sentido sociológico e histórico distinto y en un tiempo como el nuestro, será útil, y a mí me ha resultado útil, diferenciar la subsunción formal de la subsunción material y de ambas en tanto que su integración como subsunción real. En muchas labores agrícolas, y no voy a extenderme en ellos, son ejemplos, en muchas labores agrícolas empresariales, por ejemplo, la tierra es privada, el trabajo es asalariado, es decir, se cumplen las condiciones básicas formales, propiedad privada, los medios de producción y trabajo asalariado. Sin embargo, el proceso laboral sigue siendo manual y rústica una buena parte de la tecnología que se opera cíclicamente. Es decir, aquí tenemos la perversión del objeto de trabajo, la perversión de la naturaleza que no permite la plena subsunción real en el sentido de la revolución material tecnológica necesaria para adecuarlo a la máxima valorización posible, y la Pachamama le impone sus ritmos y sus tiempos. Bueno, esta lógica de una Pachamama que le impone sus ritmos y sus tiempos al capital y que impide la plena subsunción material conduce a que tengamos procesos que son formalmente capitalistas, que son realmente capitalistas porque se dan en el sistema capitalista con un todo, pero que siguen siendo en los aspectos materiales precapitalistas, si es que la palabra nos dice algo, o cuando menos no plenamente capitalistas en el sentido de la tecnología. Por otro lado, buena parte de las labores de las familias urbanas y rurales, lo que ustedes y yo hacemos todos los días, que son labores creativas, que son labores productivas, aunque no en el sentido de producción en las que emplea el término el capital, estas labores que se desarrollan en ámbitos propios y con medios, digamos, de trabajo propios, escapan a la solución formal. No es que si estamos lavando trastes, o si estamos preparando la comida, o estamos atendiendo niños, o estamos cultivando la huerta o el traspatio, o estamos cosechando maíz para hacer nuestras propias tortillas, o estamos construyendo o reconstruyendo el techo de la casa porque ya va a llover. No estamos trabajando como asalariados, y no estamos trabajando con medios de producción o con medios de trabajo que son capital, independientemente de que el capital como forma global de todos modos los haya transformado ya en mercancías. Entonces, aquí estamos escapando a la subsunción formal, a los aspectos formales de la subsunción como forma particular, una vez más. Pero con frecuencia incorporamos en seres domésticos, paquetes tecnológicos, sistemas de trabajo de carácter capitalista, es decir, seguimos siendo trabajadores por cuenta propia, que cultivan en su propia tierra y en su propia huerta sus propias gallinitas y su propio maicito, pero lo hacemos con un paquete tecnológico que viene de Monsanto, y este paquete tecnológico es el capital. Por lo tanto, estamos materialmente subsumidos en el capital, aunque digamos, pero es que yo no soy un asalariado y es que yo tengo una tierra que me pertenece. Sí, la tierra te pertenece, sí, tu trabajo te pertenece, entre comillas, pero a través del paquete tecnológico, es decir, a través de los aspectos materiales, el capital te tiene apergollado. Sería la conveniencia de utilizar estos dos conceptos como estas dos caras, subsunción formal, subsunción material, que en su conjunto integrarían la subsunción real como forma general que ya es, o como forma particular que no siempre es. Si el capital nos subsume a todos y en todas partes, nos subsume a la hora de producir y a la hora de consumir, nos consume a la hora en que nos consume y a la hora en que nosotros consumimos capital, nos consume siempre. Pero habrá que diferenciar y descubrir las mediaciones de este consumo, que siempre es capitalista, y estas mediaciones son las que yo traté de explorar en el caso de los campesinos y otros núcleos domésticos sujetos al sistema, y por tanto de los modos, de las maneras en las que estos sujetos, diversos sujetos, no solo el proletariado típico o clásico, resisten al sistema. Y aquí en esta reflexión vienen a cuento porque nos pueden ayudar a profundizar un poco más las disquisiciones ya de por sí profundas de Jorge sobre la subsunción real del consumo, en las que, repito, nuestro autor incluye consumo productivo, los recursos del consumo productivo, el consumo final y la propia procreación humana, es decir, la reproducción social en su conjunto. Un ejemplo. Si admitimos, como lo hace Jorge, que el capital se nos presenta también, podría citarlo, ustedes lo verán en este y otros libros, el capital se nos presenta también como tecnología productiva y medios de vida reconfigurados y pervertidos por la lógica de la ganancia, es decir, que el capital se nos presenta bajo la modalidad
de medios de consumo o de instrumentos de producción o de formas, espacios, territorios, tiempos reconfigurados y pervertidos por el capital, es decir, que el capitalismo se nos presenta como enajenación material, y ahí sí estoy citando a Jorge. Si admitimos igualmente, como lo propongo yo, que esta subsunción material se presenta, puede existir independientemente de si el capital se nos presenta también y directamente como dueño de los medios de producción y reproducción y como comprador de nuestra fuerza de trabajo, o no se nos presenta directamente como dueño de los medios de producción que aparentemente son nuestra inmediata propiedad y de nuestro trabajo que aparentemente desempeñamos por cuenta propia. Si asumimos estas dos premisas, tendremos entonces que admitir que el capital se nos hace presente en una serie de actividades donde la producción y el consumo no han sido escindidos. Esta es una idea a la que quiero llegar. Es decir, el capital está en todas partes, y el capital está por ende también en estos procesos, en estas socialidades, en estas partes, diríamos, del hacer social, en donde la producción y el consumo no han sido escindidos y separados, o más bien diría yo, no han sido drástica, directa y radicalmente escindidos y separados, puesto que el capital está en todas partes y han sido escindidos y separados en todas partes, independientemente de que vivamos en la punta de la Sierra Juárez y de que seamos autoconsultivos en un 80%. Pero en todo caso, en estos ámbitos, en estas socialidades, la separación producción-consumo no ha sido plena y se mantiene todavía una cierta integración entre lo que es generar los satisfactores y lo que es consumirlos. Y más aún, generar los satisfactores es parte de la satisfacción y no solo consumirlos, tema en el que no puedo extenderme. Las erosionadas pero irreductibles labores domésticas, así como el hacer de campesinos, artesanos, incluso pequeños comerciantes, sin duda han interiorizado la separación producción-consumo. Si uno no sabe distinguir, si no separa producción y consumo, no sobrevive dentro del capitalismo. Igual que han aprendido a poner el precio de las cosas. Si uno no sabe el precio que las cosas tienen, no sobrevive por mucho tiempo en el capitalismo. Pero una cosa es que hayan aprendido que producción y consumo son dos dimensiones que hay que separar, porque si no lo avasallan a uno y que las cosas tienen precio. Esto no quiere decir que en estos ámbitos se haya asumido la contraposición producción-consumo, ni mucho menos la inversión. La producción sobrepuesta al consumo, el consumo subordinado a la producción. Un volteón perverso, una inversión perversa, operada de antiguo por el gran dinero, por el capital, a resultas de la cual la producción no solo conforma un territorio distinto del consumo humano, sino que se impone sobre el consumo humano. Dicho de otra manera, en los ámbitos sociales particulares, donde el gran dinero se ha hecho presente a través de la conformación material y espiritual del mundo capitalista, pero donde no impera directamente su forma económica de trabajo asalariado, son espacios donde la resistencia consiste precisamente en mantener juntas y buscar el equilibrio entre estas dos dimensiones, producción y consumo. Donde encuentren ustedes una persona, una familia, una comunidad, un grupo social, que insiste perversamente para el sistema, en que la dimensión productiva y la dimensión reproductiva, que es la producción y el consumo, no son dos cosas separadas, sino que forman parte de un solo proceso y un solo proceso presidido por ellos, que son el sujeto. Donde encuentren esta resistencia, donde encuentren esta vocación de mantener unidas producción y consumo, que en realidad no son dos conceptos contrapuestos más que en el capitalismo, encontraremos resistencia. Resistencia que, repito, consiste precisamente en mantener juntas y buscar el equilibrio entre estas dos dimensiones. Esto es lo que los campesinos del mundo han llamado siempre bienestar. Es lo que los campesinos de América Latina, de un tiempo a esta parte, de todas partes, porque las ideas se extienden, las ideas útiles, las ideas pertinentes, están empezando a llamar buen vivir o vivir bien, tomándolo de un concepto andino, pero que está en todas las culturas agrícolas. Y es que la premisa mayor del capitalismo, o una de las premisas mayores del capitalismo, no quisiera ponerme demasiado radical, no es tanto la privatización de los medios de producción y el asalariamiento del trabajo, ni tampoco, ni siquiera la revolución tecnológica productivista necesaria para que la valorización del capital se maximice. La gran transformación de la que habla Karl Polanyi, el gran desgarramiento, la gran inversión, el gran volteón o revolcón
consistió en separar dos dimensiones que son inseparables. Y si las mantenemos separadas por mucho tiempo, vamos a morir como civilización. Estas dos dimensiones inseparables, que son inseparables en la condición humana, estas dimensiones entrañablemente solidarias, producción y consumo, que escindidas dibujan la irracionalidad constitutiva del capital. Enfatizo esto, porque hay aquí una diferencia con Jorge que posiblemente sea terminológica, porque en otras partes no se sostendría esta diferencia, en otras partes del texto. Al decir Jorge que, cito otra vez, el núcleo de la teoría de Marx sobre el desarrollo capitalista es la subsunción real, que hoy se presenta como subsunción real del consumo en el capital, entendido como consumo productivo y reproductivo. Jorge emplea un término, consumo, que junto con producción conforman una dualidad, no una dualidad general, siempre producción y consumo, sino una, y transhistórica por lo tanto, sino una dualidad moderna, una contradicción, un desgarramiento moderno. Dualidad, desgarramiento, contradicción, que sin duda, dualidad que sin duda puede encontrarse en sociedades anteriores, en donde podríamos diferenciar lo que es producción y lo que es consumo, pero que solo aparece polarizada y antagónica en el capitalismo. Y este antagonismo proviene de que para el gran dinero, para el capital, la verdad de la producción, es obvio, no son los bienes que de ella resultan, sino la plusvalía que arroja. De modo que tanto el consumo productivo de la fuerza de trabajo y medios de producción como el consumo final de medios de vida no son más que medios para la generalización y realización de las ganancias. En esencia, el capitalismo es el primer sistema histórico en que producción y consumo se escinden radicalmente y en que la primera, la producción, se impone sobre el segundo. No quiero decir con esto que el trabajo productivo no se haya repartido de manera inequitativa en otras sociedades y que el acceso a los satisfactores no se haya repartido de manera inequitativa en otras sociedades, pero no bajo esta modalidad. Porque el capital no es un consumidor, el capital no disfruta de sus riquezas en el modo en el que lo hacían los viejos poseedores. Así las cosas, decir que la subsunción del consumo en el capital es la clave del capitalismo moderno, la subsunción real del consumo en el capital es la clave del capitalismo moderno, como lo hace Jorge, sugiere que esta clave ya no se encuentra en la producción, al decirlo así. Cosa que el propio autor rechaza en otras partes del mismo libro, por ejemplo, cuando polemiza con los teóricos del consumismo, de la sociedad poslaboral, etc. El capitalismo separa al productor de sus medios de producción, es decir, separa la producción económica del consumo humano, para luego revincular antagónicamente dichas dimensiones. Estas dos dimensiones, que son complementarias, la una no existe sin la otra, son escindidas y son revinculadas por el capital de manera antagónica. Estamos hablando de producción económica y consumo humano. Para luego, esta separación, revinculación, ocasiona una radical ruptura entre producción económica y reproducción social, entendida esta como reproducción de la vida, que claro, incluye a las personas y sus comunidades, pero también a la naturaleza, la interna, nuestro cuerpo y la externa. Si al sostener que hay una subsunción real del consumo en el capital, cosa que me parece una iluminación muy pertinente, queremos decir que no conforme con escindir el consumo humano de la producción y apoderarse del proceso laboral donde se valoriza, el capital subsume también el consumo final, de modo que los antagonismos propios del sistema no se ubican solo en el proceso productivo inmediato, sino también en el que en ocasiones llamamos reproductivo. Estoy completamente de acuerdo. Pero me parece que lo que tenemos entonces es un modo capitalista de producción que incluye un modo, somete, subordina un modo capitalista de consumo y no al inverso. Dice Jorge en algún sitio, en la página 126, la reproducción tiene su hebilla en el consumo. Voy llegando al final. Y claro, sí, pero hay que ver exactamente cuál es el contenido de este concepto. Si lo que se quiere decir es que el modo de agandallarse los recursos naturales y la manera de pervertir el consumo humano son decisivos, es decir, que no hay capitalismo sin esta apropiación o expropiación o agandalle, pues, de los recursos naturales una y otra vez, y también del consumo humano,
Si lo que queremos decir es que esto es decisivo, que esto es levilla de la reproducción capitalista, que sin ella no hay reproducción capitalista, porque en la primera, el gran dinero, el capital, crea y recrea sus premisas, que son su punto de partida, y por la segunda realiza la plusvalía contenida en las mercancías, que es su culminación. Entonces, el capital tiene que reproducir su punto de partida, que es una y otra vez privatizar, apropiarse de aquello que es vivo, y una y otra vez tiene que realizar lo que ha producido, no porque le interese ni lo uno ni lo otro, no le interesa la naturaleza, no le interesa el consumo humano, pero la condición de posibilidad de villa, esto es levilla, si se quiere, de la acumulación propiamente dicha. Esta opinión, claro, la comparto, pero esto no quita que hay que enfatizar, y creo que Jorge lo hace en otros sitios, que el corazón del sistema, y quizás el mayor pecado del sistema, esté en el proceso productivo inmediato, este sórdido lugar donde ocurre el milagro perverso de la plusvalía. El capitalismo es ante todo un modo de producción, un modo de consumo. Obviamente no hay modo de producción sin un modo de consumo, pero el capitalismo no es cualquier modo de producción y consumo, es el modo de producción y consumo en donde la producción se ha escindido del consumo y subordina el consumo. Y le impone ciertamente el consumo de modalidades capitalistas por los cuales el consumo está subsumido realmente en el capital, es decir, ahí no hay discrepancia alguna. Creo que en realidad la diferencia es solo de términos, pues en otros lugares Jorge reivindica pertinentemente el momento de la producción del valor sobre el momento de su distribución, y con ello pienso reivindica la preeminencia que en el capitalismo tiene la producción sobre el consumo. Ciertamente, escribe Jorge, lo cito, está en la página 133, es precisamente el capítulo del que estoy ahora hablando, las crisis del capitalismo solo se explican mediante la ley de la caída de la tasa de ganancia, pero esta no es ni más ni menos que la ley del valor propio, el dominio del capital industrial sobre el conjunto de la vida social, no de otra relación social, como por ejemplo el capital financiero. Es una larga polémica que podría tenerse con Hilferding, con Rosa Luxemburgo, con Lenin, etc. O que se sigue teniendo a pesar de que ya no estén aquí para repelar. Esto es importante para debatir con quienes consideran superada no solo la teoría del valor, sino la vigencia histórica de la llamada ley del valor, y contra quienes al teorizar el imperialismo colocaron en su centro estructural el capital financiero, autores a los que Jorge refuta en otras partes que no son las que voy a comentar aquí. Pero sirve también, pienso, para algo que hoy es una discusión bastante vigente, y es polemizar con los que al denunciar el despojo, al denunciar el saqueo de los recursos naturales, creen descubrir una imposible, cito, acumulación por desposesión. No existe la acumulación por desposición. La acumulación por desposición es enriquecimiento, es cualquier otra cosa, no es acumulación de capital. Sí entendemos como Jorge que la clave de la acumulación de capital es la explotación del trabajo humano. La hebilla de la explotación del trabajo humano y de la acumulación de capital puede estar también, sin duda, en la acumulación, la expropiación de los recursos naturales y sociales necesarios, que son sus premisas, pero no es ahí en donde está la clave. Tampoco me parece que sea teóricamente sostenible hablar de un capitalismo extractivista o de un capitalismo financiero, pero valga cualquiera. El extractivismo es una modalidad de apropiación, no es una modalidad de valorización en sí mismo. Para que lo extraído pueda ser efectivamente valorizado se requiere el milagro de siempre, el trabajo humano. Sin el trabajo humano no hay capitalismo, y el extractivismo no es más que una dimensión del capitalismo, no la dimensión decisiva ni siquiera del capitalismo moderno. Bien, cierro este comentario con una reflexión sobre las crisis capitalistas, una reflexión que Jorge aborda pertinentemente, me parece a mí, a partir de la ley del valor. Y es que en ella resulta particularmente claro el papel decisivo de Villa, si se quiere, pero no fundamental. Y hay una diferencia entre decisivo y fundamental, entre necesario pero no constituyente, del consumo final o improductivo en la reproducción del capital. Y voy a decir unas cuantas palabras sobre esto. El capital es valor que se valoriza, no está de más recordarlo.
Y la valorización supone crear plusvalor, pero también hacer efectivo este plusvalor en forma de ganancia. Es decir, supone no solo la generación del excedente, que ya es propiedad del capital por cuanto que ha expropiado el productor directo de sus medios de vida, sino transformar este excedente en ingreso monetario, es decir, se requiere un proceso de producción, circulación integral que le permita realizar este valor, este excedente que ya es suyo. Realización de la plusvalía que depende del mercado en general, porque hay un consumo del capital por el capital, pero también en última instancia el consumo humano, de este consumo final, de este drenaje por el cual los valores desaparecen y se crean nuevos valores, o más bien se crea la condición, la premisa de nuevos valores, ese milagro que es el consumo llamado final, el consumo improductivo. No hay más producción, no hay nada más productivo en la vida, utilizando el concepto productivo en un sentido más humano, que la reproducción de nuestra propia existencia, la existencia de las personas, de las familias, de las comunidades, de la sociedad toda. Pero bueno, ese consumo es un consumo, dice el capital, improductivo. Y ese consumo improductivo es sin embargo necesario. Si no hay esta realización de las mercancías destinadas al consumo final improductivo o consumo humano, el capital se tropieza consigo mismo. Y es en esta realización donde estallan las crisis cíclicas del gran dinero. La clave de estos estrangulamientos, lo dice Marx, creo que sigue siendo cierto, lo dice Jorge, lo recuerda Jorge, está en la tendencia creciente de la cuota de ganancia. Pero el problema de la tesis de la tendencia creciente de la cuota de ganancia es que señala no solo que debido a la permanente elevación de la composición técnica y de la composición orgánica en términos de valor de la producción, el monto de la plusvalía generada tiende a disminuir en relación con el total del capital invertido. La medida de la plusvalía generada no es menor, pero en proporción al capital invertido sí disminuye. Y esto provoca una tendencia creciente de la tasa de ganancia, no de la masa de ganancia, pero sí de la tasa de ganancia. Esto lo hemos repetido una y otra vez. Pero hay que recordar que lo más grave es que por esas mismas razones se reduce el monto de los salarios pagados respecto del total de la inversión. Y por tanto, respecto al valor total de las mercancías creadas. Mercancías en parte destinadas al propio capital, pero cuyo destino último es el consumo humano. Consumo llamado final, consumo improductivo. Un consumo crónicamente debilitado por la contracción relativa de la masa total de salarios respecto a la inversión total del capital. Respecto a la inversión total del capital, el salario se reduce no solo por las tendencias del capital a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, a ganar más sobreexplotándolos, a hacer todo tipo de trampas que se dan en el proceso mismo productivo, sino también por el simple hecho de que la inversión total aumenta y no aumenta en la misma proporción el gasto en compra de fuerza de trabajo. Este consumo, crónicamente debilitado por la contracción relativa de la masa total de los salarios respecto a la inversión total de capital, provoca o es el tropezón último que provoca el estallido de las crisis. Las crisis recesivas de capital, se dice que son crisis de sobreproducción, son en realidad de subconsumo y resultan de la recurrente desproporción entre una capacidad de producir que depende del siempre creciente capital y una capacidad última de consumir que depende del trabajo asalariado progresivamente desvalorizado. Y ante esta desproporción crónica y periódicamente desestabilizante, y vamos al final que es el principio, el gran dinero, el capital, desarrolla estrategias. ¿Qué hacer frente a una crisis que finalmente es una crisis de subconsumo? Es una crisis de imposibilidad de realizar plenamente el excedente porque los valores creados no pueden venderse, porque se ha explotado en demasía o se ha invertido demasiado capital constante y no en variable. ¿Qué hacer ante estas crisis desestabilizantes? Estrategias dilatorias consistentes en incrementar artificialmente el consumo final. Y con ello incrementar artificialmente las posibilidades de inversión mediante la introducción de créditos impagables, de créditos al consumo, dinero de plástico. El que no tenga dinero de plástico está fuera del sistema. Es una forma de resistir, un poquito complicada. El dinero de plástico, pues,
que permite incrementar artificialmente el consumo final y con ello las posibilidades de inversión, es decir, las posibilidades de consumo productivo y de inversión productiva, repito, mediante la inducción de créditos impagables, pero que momentáneamente reactivan el mercado hasta producirse una burbuja que luego estalla. Así pues, como hemos visto, y con esto concluyo, la batalla de los capitales no está solo en la producción donde compiten unos con otros en la extracción de plusvalía, sino también en el mercado donde compiten unos con otros para realizarla. Una batalla en la que los competidores crean necesidades artificiales que compiten con otras necesidades también artificiales, disputándose los ahorros del consumidor, los ingresos presentes del consumidor y cada vez más los ingresos futuros del consumidor. Es este el escenario de la subsunción real del consumo humano en el capital, de la que también habla Jorge Veraza. Una cruenta batalla en la que los valores de uso de los medios de vida, y estoy hablando ahora de los medios de vida, son pervertidos hasta extremos inconcebibles, porque si los observamos de cerca, si los miramos cuando están distraídos, los objetos, las mercancías que acechan desde los anaqueles de Walmart son las que compran al consumidor y no al inverso. Y ahí está una de las expresiones de las que Jorge se ocupa en otros ensayos más, diríamos, con un referente empírico más directo en este capítulo. Termino pues con esto el comentario de un texto que no se lo van a acabar, quiero decir no fácilmente, pero del cual una de sus partes, esta que he comentado, es una parte fundamental, es una parte decisiva. Hay una primera que es de carácter histórico acerca del significado de la primavera de los pueblos, de las revoluciones del siglo XIX, que también podríamos entrar por ahí, no es casual que Jorge lo haga, quizás también para aligerarle un poquito al posible lector la comprensión del libro. En todo caso, yo lo dejaría hasta aquí y escucharemos a continuación a Jorge, ya no a Edur, que está reponiéndose de la subsunción material.